¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de la potencia eléctrica, un tema muy importante y a veces muy poco comprendido dentro de lo que es la electricidad y la electrónica. Vamos a ver cómo funciona, qué se trata y cómo calcularlo para después luego poder entender por qué calcularlo y para qué nos sirve en la vida cotidiana la potencia, saber qué es. Así que comencemos con este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo lo que tenemos es un circuito. Dibujamos en violeta alrededor un cable en el que van a circular los electrones. Tenemos un foco o una lámpara y una batería de tensión. Lo que nosotros acá logramos es que con la batería de tensión atraigamos a los electrones para producir un movimiento de electrones dentro de este circuito. Ese movimiento de electrones, si recordamos bien, se llamaba corriente. Y tenemos nuestra fuente de tensión para producirla. Ahora, esa corriente va a estar atravesando todo este circuito. Algo nuevo que aparece acá es esto precisamente, la potencia. La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. O sea, lo que consume ese foco o lo que entrega esta batería, ¿sí? Vamos a atribuir el concepto de potencia a esto, ¿sí? Lo que consume o lo que entrega una batería. Hay que tenerlo eso muy presente porque casi siempre se hacen ejercicios solamente para calcular la potencia consumida, pero también puede ser la potencia entregada por un artefacto. La potencia se identifica con la letra P y su unidad de medida en que lo medimos es el watt. Seguramente les suena este nombre, ¿sí? Lo vamos a escribir para que ustedes sepan. El watt, ¿sí? Hasta acá tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? Vamos a ver cómo se calcula. Bien, si recordamos en el diagrama del circuito anterior, lo que aparecía dentro de ese circuito era la potencia precisamente, la corriente y la tensión. Esa es la relación que existe entre ellos, ¿sí? Si necesitamos saber la potencia, lo que vamos a utilizar va a ser como datos la tensión y la corriente que atraviesa ese circuito, la tensión que consume y la corriente que lo atraviesa a ese aparato. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el siguiente ejemplo. Calcula la potencia de una bombilla alimentada con una tensión de 220 volts y por el que pasa una corriente de 2 amperes. Aquí es importante identificar los datos que nosotros tenemos. Dice calcular la potencia, o sea, la incógnita va a ser la potencia de una bombilla alimentada con una tensión de 220 volts, tensión, volt. Y por el que pasa una corriente de 2 amperes, corriente 2 amperes. Hasta ahí tenemos los datos y tenemos que empezar a calcular. Bueno, acá solamente lo que falta hacer es reemplazar los valores que conocemos. Conocemos la tensión, que es 220 volts, y la corriente, que son 2 amperes. Multiplicamos esos dos valores y nos da la potencia. La potencia que consume ese foco es de 440 watts. Ahora necesitamos recordar un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que si utilizamos este típico triángulo para recordarlo, teníamos que la tensión, si la dividíamos por la resistencia, nos daba la corriente. Si la corriente era V sobre R y R era V sobre I. ¿Sí? De acá podemos despejar algunos valores. Por ejemplo, si tenemos dos formas más, de calcular la potencia, dependiendo de los datos que tengamos. Por ejemplo, si no conocemos la tensión, vamos a ver el primer caso, ¿sí? Si no conociéramos la tensión, sabemos que la tensión la podemos calcular como I por R. Así que vamos a reemplazar eso. Tenemos I por R.
y esa I va a bajar exactamente igual, no le afectamos en nada. Entonces nos queda que B es igual a I por R y nos queda la I sola. De esa forma lo que tenemos es tensión por corriente. Ahora lo que podemos hacer es decir, esta I por esta I nos va a quedar I cuadrado, corriente al cuadrado, por resistencia. Ahí tenemos una de las otras formas que tenemos para calcular potencia en caso de no tener la tensión. Podemos calcular potencia sin tener la tensión. El segundo caso va a ser si no tenemos corriente. Vamos a colocar de nuevo P igual. La corriente la podemos calcular como B sobre R. Vamos a hacerlo más prolijo. Si tenemos la fórmula original era B por I, pero en este caso la corriente I no la tenemos, entonces las podemos calcular como B por R, B sobre R, como dijimos, B sobre R. Ahora, en el paso siguiente lo que podemos hacer es juntar esas dos B, estas dos tensiones. Estas dos tensiones se están multiplicando, así que pasaría lo mismo que acá pasó con la corriente. Va a quedar B cuadrado, tensión al cuadrado sobre resistencia. Y esta es nuestra segunda opción que tenemos en caso de no tener la corriente. La podemos calcular de esta forma. Así que ya tenemos las tres formas que existen para calcular potencia. Teniendo tensión y corriente, teniendo corriente y resistencia, y teniendo tensión y resistencia. De acá lo único que nos resta decir es que nosotros podemos despejar los valores que queramos para poder resolverlo. Si en este caso nos piden resistencia, podríamos despejar I para el otro lado dividiendo, y en este caso pasaría lo mismo. Vamos a despejar los valores que nosotros deseamos calcular. Vamos a hacer más adelante otros ejercicios. Ahora veamos un ejercicio simple de potencia. Tenemos este caso que dice calcula la potencia de un motor con 4 amperes y resistencia de 100 ohm. Acá los datos que tenemos son corriente y resistencia. Comenzamos con nuestra fórmula principal, P igual a B por I. Acá lo que teníamos que hacer es recordar lo que dijimos antes. La potencia se puede calcular utilizando ley de Ohm para obtener los datos que no teníamos. Por ejemplo, si no tenemos tensión, sabemos que podemos reemplazarlo por su equivalente I por R. Y al quedarnos esta I, se pueden juntar las dos y hacer I cuadrado. Con los datos que teníamos, 4 amperes como corriente y resistencia de 100 ohm, podemos calcular nuestra potencia. Y ese es todo. Ahora tenemos que pensar, ¿para qué hicimos todo esto? ¿Para qué aprender a calcular potencia? La potencia se utiliza para distintas finalidades, para calcular distintos consumos, por ejemplo, consumo doméstico. En el cálculo del consumo doméstico lo que podemos hacer es calcular todo lo que vamos a conectar en nuestra casa para poder contratar un servicio de energía eléctrica, una red eléctrica, y también para armar las conexiones de nuestra casa, la conexión eléctrica domiciliaria. También lo que podemos hacer es para evitar consumir más y para ahorrar o para poder contratar un servicio de consumo un poco más elevado si tenemos una empresa, por ejemplo. Esto es todo lo que nosotros tenemos que saber hasta ahora de potencia. Si alguna duda surge, pueden consultar en esta página o si son mis alumnos mediante la plataforma de Classroom. Y voy a estar en contacto siempre para responder sus preguntas. Espero que les haya gustado este video y recuerden, cualquier cosa pueden preguntar. Así que hasta luego.